Hola a todos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos estéis viendo y desde dónde lo hagáis. Hoy nos hemos reunido nuevamente, aquí un par de amigas, y simplemente vamos a charlar un ratito intentando contestar algunas de las dudas que más veces nos hacéis llegar o que parece que os interesan más en este momento. En realidad esto no es ningún tipo de clase teórica ni nada parecido, solo es una conversación entre amigas que intentan que algunos de los conocimientos que les han llegado en los últimos tiempos y algunas de las experiencias que han vivido puedan ayudar a todo el mundo o a otras personas en la vivencia de sus propias experiencias. Así que vamos a saludar a Mari Carmen, que la tenemos también aquí. Hola, Mari Carmen. Buenas tardes, buenos días o cuando sea. Pues sí, nos hemos reunido dentro de nuestras sesiones que hacemos de normal, que nos contamos nuestras cosillas y vamos avanzando en este camino. Y sí, ha sido un buen momento para quedar y comentar alguna cosa, también coincidiendo un poco con la temática de esta semana, que estamos en una semana de cambio de mes, donde la gente pues tiene las emociones a flor de piel por los recuerdos que tienen. Y bueno, alguna pregunta de alguna persona llegada pues nos ha llegado y bueno, queríamos comentar este tema para ver si le damos ese punto de vista diferente a eso que nos han enseñado siempre y que muchas veces nos causa dolor. Y es que vamos a hablar de la muerte o de lo que en principio entendemos como muerte, que para nosotras no es una muerte tal cual como un final, sino como algo que sigue y sobre todo a analizar y a comentar pues esas experiencias que nos han llegado, que nos han contado y que incluso hemos visto en nuestros trabajos, ¿no? A través de hipnosis, cosas que hemos visto, en esas meditaciones, en esas canalizaciones que nos ha llegado y bueno, vamos a comentar un poquito toda esta información para darle ese otro punto de vista que muchas veces no se conoce, pero que también está bien verlo de esa manera. Y que te hace vivir las cosas de una manera completamente diferente. Porque tenemos... Sí, dale. Sí, es que cuando entendemos cuáles son los procesos, el por qué pasa, todo lo que hemos vivido en esta y en las otras encarnaciones, nos damos cuenta de que nos han contado y siempre tenemos la idea de que la muerte es el final, nos despedimos de la persona con bastante dolor, no nos paramos a pensar qué hay al otro lado y lo único que nos quedamos es con ese duelo y con esa falta que se nos queda, que es cierto, no vamos a decir que no vamos a echar de menos a la persona con la que estábamos y que ahora se ha ido, pero aún así hay que mirar todo lo que hay más allá y entender que la persona que se va no sufre como nos dicen o como aparentemente nos cuentan, ¿no? Y que hay muchísimo más y sobre todo cuando entendemos cómo funciona el proceso de la muerte, desde luego más que dolor y más que esa tristeza o esa agonía que se queda, lo importante es entender el aprendizaje de esa persona y sobre todo que va a seguir su camino en un estado en que desde luego no existe el sufrimiento. Esa es la cuestión, ahí está el punto clave. Has puesto el dedo en la llaga, no existe el sufrimiento. Lo que cuesta mucho entender, nos cuesta a todos, cuando estás encarnado y estás viviendo la experiencia aquí, estás metido en el cuerpo aquí, pues estás experimentando con lo que tienes aquí. Y aquí tienes un cuerpo físico y una serie de cuerpos sutiles que son los que te están permitiendo percibir los diferentes aspectos de la experiencia que estás viviendo en esta encarnación. Entre esos cuerpos sutiles, que tenemos 7, los que tenemos todos desarrollados, y no me quiero meter a enrollarme con todo esto, pero hay gente que no tiene desarrollados los 7 y no pasa nada. A las niñas no les salen los pechos hasta que no llegan a la adolescencia. Es un proceso normal, no hay que asustarse por eso. Pero todo el mundo, desde un recién nacido, todos tenemos un cuerpo emocional. Y se da la circunstancia de que los seres humanos tenemos un cuerpo emocional especialmente fuerte. Es decir, vivimos las emociones con muchísima intensidad. Sin embargo, en otros planos,
En otras encarnaciones distintas se experimenta de otra manera y muchas veces se experimenta sin tener un cuerpo emocional, por ejemplo. Y eso no significa que no se sienta, significa que se tienen otros cuerpos sutiles diferentes y las cosas, o lo que aquí llamamos emociones, se experimentan de formas diferentes. Por ese motivo, desde nuestra encarnación física, las emociones muchas veces son tan intensas que no nos permiten darnos cuenta de que hay otros aspectos que, si pudiéramos ver, nos harían llevar las cosas de una manera mucho más, por lo menos más suave, de una manera mucho más llevadera, más fácil, más comprensible. Y es que también en la cultura que tenemos, el tema de la muerte siempre ha sido un tema tabú. Parece que no se quiere hablar, no se quiere tocar el tema, parece que si no se habla de ello nunca va a pasar. Y luego tenemos la muerte de un familiar, de un ser querido, y no sabemos ni cómo reaccionar. Nos vemos ante la pérdida de esa persona y decimos, ¿y ahora qué? Entonces es cuando vienen las frustraciones, las negaciones, viene ese duelo tan duro y realmente no entendemos incluso el por qué. Porque a veces cuando estamos hablando de una persona mayor, pues siempre podemos decir, bueno, pues es que ya ha vivido su vida, ya ha tenido todas esas experiencias, pero ¿qué pasa a veces con personas jóvenes, con muertes violentas, cuando hay enfermedades fulminantes que se llevan a la persona en un momento? Es muy difícil si no tenemos una concepción o un concepto de lo que es la vida y la muerte, pues la verdad es que se hace muy doloroso, porque entonces nos preguntamos, ¿y por qué se ha ido esa persona? ¿Y esa persona qué ha hecho? ¿Por qué este sí y este no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué clase Sí, de lotería es esa? Y sí, si solo juntamos con lo que tú comentas, ¿no? De ese cuerpo emocional que a está tope. a tope, porque yo siempre digo, no es que sea el más importante, pero yo creo que es el que más influye en el estado emocional de la persona. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Claro, a mí lo que me gustaría intentar transmitir es un punto de vista más mental, en el que no hay emociones, en el que vamos a poner solamente el proceso con una especie de, bueno, pues como una especie de visión diferente para intentar entenderlo mejor desde el punto de vista mental. O sea, seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan han oído decir más veces que nosotros estamos en algo que es parecido a un videojuego. Estamos experimentando en una Matrix y aquí estamos jugando con una serie de aspectos que nos han venido dados para experimentar y para poder aprender las lecciones que podemos aprender y que venimos a aprender y para poder realizar las misiones que venimos a realizar, y para eso tenemos que tener un escenario dispuesto. Tenemos que relacionarnos con una serie de personas y ahí es donde estamos viviendo esta encarnación, esta vida, que nosotros la sentimos como si fuese lo único que hay, pero en realidad este videojuego está en una pantalla y al otro lado tenemos a nuestros jugadores, que son nuestros yo superiores, que están jugando con los mandos ahí a tope. Tenemos a nuestros guías, que son los que están intentando de alguna forma hacer llegar sus mensajes del lado en el que estamos nosotros para dirigirnos un poco mejor hacia la meta o no, para saltar ese obstáculo que de repente se nos presenta, etcétera, etcétera. Cuando morimos, en el primer momento de desencarnar, y todo esto lo podemos saber si leemos un poco todo lo que tiene que ver con gente que ha hablado de experiencias cercanas a la muerte, etcétera, si vemos un poquito de todo eso, nos damos cuenta de que en realidad es que la gente ya se ha salido de la pantalla. No están completamente fuera y ya en la sala en la que están todos jugando, pero están ya pudiendo ver desde el otro lado. Entonces están viendo los que han quedado allí, que ya no los ven a ellos, pero ellos ya están viendo el escenario perfectamente y están viendo que del otro lado también pasan cosas, que se acerca gente a hablar con ellos, a recibirlos, se quedan completamente noqueados, pero en realidad cuando te detienes a ver quiénes son, a qué han venido, qué te cuentan, y ya lo que hacen es pues simplemente recogerte, llevarte a casa, etcétera, etcétera. Pero claro, tú al principio tienes todo eso olvidado, te acabas de morir. Muchas veces la gente hasta lo rechaza. Las personas al desencarnar no son una mayoría las que aceptan marcharse inmediatamente con sus guías o quienes vienen a recibirlos, sino que deciden quedarse por lo menos unos días en estos planos, intentando entender qué ha sucedido, mirando a su alrededor lo que ha pasado. Si nosotros, los que nos quedamos de este lado, somos capaces de entender qué es lo que les ha pasado a ellos, podemos también apoyarles, decirles en su proceso, oye, ¿quién está ahí contigo? Me muero de pena de que te hayas ido, pero también de ganas de saber cómo estás siendo, quién está contigo, mucho ánimo.
Es decir, el punto de vista cambia completamente. Pero claro, el problema es que nuestro cuerpo mental, cuando eso nos ocurre, oye, me incluyo, que yo también estoy encarnada aquí y mi cuerpo mental también está a tope, pero cuando eso te ocurre, el cuerpo mental no te deja, te bloquea y no te deja darte cuenta de lo fascinante que es el proceso por el que esa persona también está pasando en ese momento y por el que todos vamos a pasar y que se puede vivir de forma traumática, convirtiéndolo en una experiencia de gran dureza, dejando que sean únicamente las emociones las que participen de ello, o se puede vivir como una experiencia en la que se aprenden cosas también, en la que también se sacan lecciones y que resulta muy interesante. Qué fría el resultado, ¿verdad? Que va para nada. Si miramos, por ejemplo, en culturas antiguas, nos encontramos que cuando hay un entierro, bueno, pues lo que hacen es, o bien porque velan a la persona que está ahí, pero se suele dejar 3 días. 3 días y luego bien se incinera, bien se entierra. ¿Por qué esos 3 días? Pues precisamente esos 3 días son los que de alguna manera el alma necesita para acomodarse, para enterarse de alguna manera bueno, que ya no está entre los vivos, recoger todas esas experiencias y llevárselas hacia donde tiene que continuar con su camino. Y aquí, pues en esta cultura tan occidental, pues nada, cogemos de seguida, enterramos a la persona, la incineramos y ya está. Cuando resulta precisamente eso que tú comentas, ¿no? Que dentro de esos 3 días, dentro de ese proceso, cuando ya se van deshaciendo ese cuerpo etérico, ya se van recogiendo toda la información, todos esos átomos simiente que contienen esa información y que van a subirla hacia los niveles superiores, bueno, pues es ahí donde podemos encontrar o donde nos podemos todavía conectar con esa persona para preguntarle, pues precisamente todo eso, ¿no? ¿Quién está contigo? Si están ahí tus guías, ¿a quién estás viendo? Porque incluso muchas veces personas que trabajan o que están en contacto, ¿no? Con personas mayores, personas que van a irse, muchas personas, de hecho yo conozco un caso en concreto que lo dice, ¿no? Porque como se dedica esta persona al cuidado de personas muy enfermas, pues cuando están en ese momento, antes de la muerte, horas antes, empieza a verles una chispa diferente en la cara, en los ojos, empiezan a percibir cosas que los que están con ellos no las perciben y es precisamente porque se están empezando ya a abrir esas capacidades donde empiezan a conectar con sus guías, familiares, personas queridas que vienen, porque todos en algún momento hacemos esa función, ¿no? Cuidamos y recogemos y estamos ahí en ese momento, porque en ese momento todavía tenemos ese velo de amnesia y todavía no somos conscientes de quiénes somos de verdad. Entonces, claro, necesitamos ver a gente conocida, a amigos que estén con nosotras en ese momento. Y más, es que ese momento no es para nada traumático, porque la persona que se va no sufre, no, una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es ese alma que está ocupando ese cuerpo, que mientras está yendo, mientras está ocurriendo ese proceso, desde luego no hay dolor, no hay sufrimiento y lo que está viendo está volviendo a su casa, ¿no? ¿Cuánta gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte lo dice? Dice, es que me encontraba en casa, estaba con los míos, no tenía dolor, me encontraba bien. Luego muchos no quieren volver, ¿no? Porque Exacto. estaban tan bien. Y lo más curioso de todo es que la gente que ha tenido una ECM, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte, ¿cuántas veces no nos dicen? Es que cuando le he perdido el miedo a la muerte porque sé lo que hay detrás, es cuando le he perdido el miedo a la vida. Eso es. Y es cuando empiezan a vivirla de otra manera, ¿no? Porque dicen, bueno, estoy aquí, voy a disfrutarlo, pero es que no me voy a Eso es. aferrar a esto. Eso es. Y no es solamente eso. Cuando perdemos a un ser querido, efectivamente deja de estar con nosotros aquí físicamente. De lo que no conseguimos darnos cuenta es de que sigue estando al otro lado. Entonces, evidentemente, y sobre todo desde nuestro punto de vista egoísta, queremos tenerle aquí siempre. Pero la realidad es que, bueno, si las cosas son de otra manera, nosotros posiblemente lo sabíamos antes de encarnar que eso iba a pasar. Tenemos que vivir esa experiencia, pero podemos intentar vivirlo de una forma lo mejor posible. Intentar que ese cuerpo emocional no tome todo el control, aunque las emociones haya que vivirlas, eso desde luego no lo vamos a discutir, pero lo podemos hacer de una forma mucho más asentada, mucho más estable y que nos permita incluso llegar a darnos cuenta de experiencias, de campos a los que podemos llegar que de otra forma no conocíamos. Por ejemplo, yo perdí a mi madre cuando era muy pequeña, yo tenía nada más 9 años cuando mi madre murió.
Y cuando empecé a hacer meditaciones y canalizaciones, pues fue una de las primeras personas que vinieron a verme. Cuando recibí su primer mensaje, para mí fue absolutamente emocionante. A partir de ahí comprendí que ella siempre había estado aquí. Lo que pasa es que estaba desde otro plano. Y cuando te das cuenta de que de verdad no se van, siguen estando ahí, siguen estando contigo y puedes aprender incluso a recibir mensajes suyos, todo cambia completamente. Empiezas a darte cuenta de, vale, a mí me toca seguir aquí en la partida. A veces puedes decir hasta qué putada, madre mía, con las pruebas que me han puesto encima por delante, pero no pasa nada, es terminar la partida. Algún día a mí también me va a llegar el game over y van a estar allí, al otro lado esperándome. Es así de fácil. Y va a haber otros que se van a quedar llorando de este lado. O eso espero. También sería lamentable partir y que no se quedase nadie llorando aquí, ¿te imaginas? Pero bueno. Seguro que sí. Y aparte de eso es que también tenemos que entender que nadie se va de golpe o nadie se va por accidente. Es decir, de alguna manera u otra, todos tenemos pactados o contratados varios momentos de salida, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo van el curso de nuestra vida o cómo van las líneas temporales, bueno, pues elegimos una salida u otra. Pero desde luego nadie se va por casualidad. Entonces, siempre hay un motivo. A veces es porque ya ha cumplido sus misiones de vida y no tienen nada más que hacer o ya no tienen nada más que aprender. O es que, como incluso nos encontramos una vez, urge que esa persona haga otras cosas y bueno, tiene que hacer una salida precipitada. Pero al fin y al cabo, siempre hay un motivo desde que, pues eso, desde niños pequeños, adolescentes, es que es muy difícil de entender, ¿no? Pues, por ejemplo, como tu caso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser perder una madre cuando todavía soy tan joven, ¿no? Pero es que, claro, hay un motivo para eso y todo eso está pactado. Entonces, no lo entendemos aquí, pero cuando ya tenemos ese entendimiento, cuando podemos acceder a esa información, desde luego la paz y la tranquilidad que nos queda y el entendimiento, vamos, es Que todo que es cambia necesario. completamente. Es que yo ahora mismo digo, yo no me quiero ir porque tengo 2 hijos que me necesitan mucho y un marido que me necesita más. Entonces, pobrecitos, quiero estar con ellos. Pero si no, yo me iba la mar de feliz. Si lo pienso un poco, al otro lado tengo gente que me está esperando y gente con la que quiero estar y a la que quiero ver. No hay ningún problema, no hay drama. Esa es la realidad. La dificultad es conseguir entender esto mentalmente con todas esas emociones que se despliegan cuando nos ocurren estas cosas. Pero bueno, si a alguien le puede servir este punto de vista para que esas emociones se suavicen y sean más llevaderas, pues para eso estamos. Y esto es hablando desde el punto de vista de los que nos quedamos aquí. Pero si miramos el punto de vista del que se va, bueno, pues una vez que se rompe ese cordón de plata, ¿no? Esa unión de los cuerpos y que ya no hay vuelta atrás, ya es imposible volver. Bueno, pues lo que hacemos es un camino de retorno donde vamos recogiendo todas esas experiencias, vamos pasando por diferentes fases, donde vamos haciendo esa revisión de vida, ¿no? De qué hemos aprendido, cómo lo hemos hecho, donde no hay ninguna clase de juez ni juicio. Eso que nos han contado es que los únicos jueces vamos a ser nosotros mismos. Si hay algo que nos ha gustado, algo que no nos ha gustado, que creemos que nos hemos dejado pendiente. Pero bueno, ahí vamos a tener a nuestros guías con nosotros para hacer esa revisión de vida, sanar muchísimas de las cargas que nos hemos traído de esta 3D muchas veces por esa inconsciencia de no saber quiénes somos. Y bueno, aparte de ese proceso de revisión y de sanación, bueno, pues lo que hacemos es preparar la próxima encarnación. Porque es que cuando estamos aquí, como que cuando vemos aquello... Perdón, cosas del directo. Continúa, Mari Carmen. Sí, cuando estamos aquí y conocemos aquello, como que nos queremos ir. Pero es que una vez que estamos allí, recordamos las experiencias y cómo lo hemos vivido aquí de esta manera tan intensa, lo que queremos es volver a entrar otra vez. Exacto, Y es cuando entramos en ese ciclo, no estamos aquí, nos queremos ir y cuando estamos allí queremos volver. eso es, efectivamente. Y ese es siempre el problema que todos tenemos, que no sabemos darnos cuenta de lo que tenemos cuando lo estamos viviendo y acabamos, pues eso, no sabiendo exactamente lo que queremos.
Y luego también hay que tener en cuenta que cuando venimos aquí, pues no venimos solos. Es decir, nuestro grupo primario de almas, vamos a decir que nuestra familia, ¿no? A nivel de alma, bueno, pues cuando encarnamos aquí, pues tenemos a nuestros amigos, nuestros padres, hermanos, toda la gente que en cada encarnación son diferentes roles. Bueno, pues vamos entrando, vamos saliendo, estamos aquí juntos, estamos allí. Es decir, no estamos solos. Y a veces también, cuando estamos aquí, pensamos que hemos perdido a esa persona para siempre y nada más lejos de la realidad. La volvemos a ver, nos volvemos a encarnar con ella, volvemos a tener nuestros pactos preencarnativos, volvemos a tener nuestra vida con esa persona otra vez. Entonces, tampoco la dejamos de lado, tampoco la hemos perdido, porque nos encontramos con esa persona una y otra vez. Eso es, exactamente. Entonces, Esas muchas personas veces... muchas veces son nuestros compañeros de alma, no sabemos hasta qué punto. Y eso nos lleva a un tema del que a mí me gustaría que hablemos próximamente en alguna otra conversación, y es el relacionado con los tipos de razas de almas que hay al otro lado y con cómo muchas veces las distintas razas actúan de distintas maneras y tienen formas de interactuar diferentes, etcétera. Porque los que estamos aquí, la mayoría somos la raza de la Tierra de siempre, pero también hay gente que viene de otros lugares y que pertenece a otras razas, y es algo extremadamente interesante. Y cuando mueres, precisamente descubres eso y descubres cuál es la raza a la que vas, cuál es el hogar del que procedía tu alma y cómo son las cosas o cómo se organizan las cosas en ese otro lado, etc. Entonces, a mí me parece apasionante. Siempre me ha gustado mucho la antropología, estudiar las distintas culturas que ocurren aquí en el planeta, en distintos países, etc. Y cuando descubres que es que eso mismo pasa del otro lado, es que es chulísimo. Tú no te mueres de ganas de saber cómo es la cultura de los tuyos, cómo se vive allí, cómo se organizan las familias, las casas, las sociedades. Es que es espectacular. Y es que eso también está del otro lado. Entonces, sería muy interesante también poder tratar este tema, que no es exactamente el mismo tema de la muerte, pero que de alguna forma podemos decir que la muerte es la que nos permite cruzar de ese otro lado para tener acceso a esa otra experiencia. Pero es que al final está todo relacionado, porque es que no es que sea una muerte, o sea, es que entendemos la muerte como algo que empieza, viene aquí, se acaba, no, si es que es todo un juego. Aparte, si tenemos en cuenta que el tiempo no existe de forma lineal, sino de forma simultánea, está todo pasando al mismo tiempo, tenemos encarnaciones aquí, tenemos encarnaciones, vete a saber dónde estamos encarnados, en qué lugar del universo, con quién nos estamos encontrando. Claro, pues es que es normal, es que está todo tan entrelazado que es tan difícil separar algo que entendemos aquí en esta 3D con lo que puede estar pasando en otro planeta, que es muy, muy curioso. Es muy, muy curioso, pero son historias que son nuestras o de gente que es cercana a nosotros, a las que tenemos acceso. Es que el mundo no se reduce a esto. Es que esto que tenemos aquí en este planeta no es nada más que una pequeñísima parte de todas las experiencias que nosotros como almas podemos experimentar y de hecho que vamos a experimentar. Y no es más que una pequeñísima parte de todos los conocimientos que podemos alcanzar a tener. Entonces, la maravilla que supone el ir teniendo acceso a comprender todo lo que hay detrás, cómo podemos verlo, cómo podemos vivirlo, es que a mí me parece apasionante y es una de las cosas que me gustaría que la gente que nos escucha pudiera llegar a entender, que este mundo en el que estamos es tan pequeñito, es que este es el que te da el conocer, es como aprender a leer y escribir, lo justo para poder empezar a desarrollar todo lo demás, pero la cantidad de novelas que hay, que uno se puede leer, es espectacular. Entonces, cuando perdemos a alguien, efectivamente nos da muchísima pena. Y repito, eso nos pasa a todos y nos pasará porque venimos de serie, preparados para que nos pase. Pero también tenemos que entender que esa persona está viviendo esos nuevos pasos de su aventura, está abriendo una nueva novela y que a lo mejor nos deja leer de vez en cuando algún párrafo de un capitulillo. Y luego hay una cosa que para mí también es bastante importante y es que muchas veces cuando nos aferramos a alguien que se ha ido, eso es tan negativo y contraproducente porque entonces es cuando generamos esas cuerdas o enlaces kármicos, enganches y no permitimos que la persona se vaya.
que su alma trascienda y tenga que ir a donde tenga que ir. Sí. Y es que a veces cuando la persona ha sufrido tanto o han sido muertes violentas, prematuras, sobre todo, por ejemplo, niños pequeños, los padres se aferran a esa persona que se ha ido y esa persona no puede trascender, no puede, porque se siente totalmente atada. O sea, energéticamente hay unos enlaces que impiden a esa persona seguir avanzando. Y lo que estamos haciendo es condenándola a seguir en este plano, pero desde un punto de vista que se queda energéticamente, pero no tiene cuerpo para seguir viviendo, pero no puede seguir avanzando. Y eso realmente, claro, hay que hacer entender a esas personas que, bueno, en este momento ya ha cumplido su misión, ha acabado su viaje y tiene que seguir avanzando. Sí. Y lo más probable es que lo vuelvan a ver más adelante, en otra vida, fuera de este plano, pero lo que no podemos hacer es atar a una persona a este mundo simplemente por el hecho de que no queremos que se vaya. Sí, y la gente tiene que entender un poco a qué nos referimos con esto. Cuando fallece una persona es muy frecuente que los que están a su alrededor tengan mucho dolor. Y ya hemos comentado que normalmente las personas que fallecen se quedan unos días intentando asimilar qué ha pasado, dando vueltas. Si esa persona que está por aquí desorientada, buscando cuál tiene que ser su nuevo paso, intentando entender cuál es la situación por la que está atravesando, si se encuentra con alguno de sus seres más amados llorando amargamente, diciendo no te vayas, quédate conmigo, ¿cómo me dejas sola? Pues evidentemente a esa persona se le va a hacer muy difícil que cuando lleguen otros, a los que también puede querer mucho, que le den todo lo que quieras, pero lleguen y le digan, la vente, que nos vamos para casa, digan, no, no puedo dejar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, a mi esposo, no puedo dejarle solo, porque me está echando de menos, porque está diciendo que me necesita. Y son personas que se quedan aquí precisamente para cubrir ese vacío que egoístamente y sin darnos cuenta les hemos pedido que cubrieran, pero que en realidad ellos no van a poder cubrir porque no tienen un cuerpo para cubrirlo. Lo que estamos haciendo es condenarles a una existencia que para ellos va a ser dura y va a ser triste. Entonces es muchísimo más fácil que les dejemos ir, que simplemente les digamos, te amé muchísimo, que me gustaría que siguieses aquí encarnado conmigo, pero comprendo tu proceso, te animo a seguirlo y seguiremos encontrándonos. Yo creo que esa es la forma o el enfoque que tenemos que intentar dar, sobre todo ahora, cada vez que perdamos a un ser querido, al llevarnos por las emociones tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si por lo que sea alguna vez tenemos la necesidad de poder hablar, de poder contactar, bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Podemos, a través de diferentes técnicas, poder hablar con esa parte de ese ser que tiene esa personalidad, porque eso es otra. Tienen esa personalidad aquí en esta encarnación, pero es que una vez que desencarnan, realmente no tienen esa personalidad, sino son el puro ser, lo que son de verdad. Pero en un momento dado de desesperación, de pedir ayuda, de poder sentir ese consuelo, aún así se les puede llamar para que vengan a hablar con nosotros, para que vengan a consolarnos, para que vengan a darnos todo su amor, pero siempre desde un punto de vista de libertad y de no atarlos, de no condenarlos a que estén aquí, que sigan aquí y sobre todo que tampoco estemos nosotros tan mal como para que ellos no quieran irse. Eso es, vamos, que no los obliguemos a ser desencarnados, que les dejemos transicionar al lugar que les corresponda y ahí sí les podemos decir, luego vienes de vez en cuando a hacerme una visita. Claro. Es un poco la cuestión. Sí. Hoy me apetece hablar con mi amigo que hace tiempo que no lo veo, ¿no? Vamos a Eso ver. es. Y le dice, a ver, prepárate que voy para allá en canalización. Ya está. Luego también tenemos pues a estas personas, ¿no? Que se mueren y o bien no son conscientes de que se ha muerto o bien directamente por ciertas ataduras, miedos, por lo que sea, no se quieren ir y también están condenados a quedarse en este plano, que es a lo que tú te referías como desencarnados, pero que también es negativo para ellos porque realmente Absolutamente. no pueden interactuar con el mundo físico, tienen que nutrirse energéticamente de los vivos que están por aquí y eso sí que es verdad que tienen cierto sufrimiento, pero por el hecho de Mucho. que quieren estar vivos y ya no pueden. No, muchas veces es simplemente miedo. Les da miedo transicionar. No saben lo que va a haber al otro lado. Yo me he encontrado varios casos y muchas veces es miedo. Entonces se quedan aquí aferrados a la persona viva o que más lloró cuando murieron
o que más próxima les era cuando vivían, y se quedan aquí a su alrededor durante años, muchos años. Ellos no son felices y la persona que está viviendo sin darse cuenta no puede evitar también ciertas emociones que no son las más beneficiosas. Entonces, bueno, simplemente se hace una sanación, se les ayuda y ellos pueden transicionar perfectamente sin ningún problema. Hay de todo porque también nos encontramos con gente que, bueno, de alguna manera se acoplan o están con una persona y les van influyendo para que hagan ciertas cosas, consuman ciertas sustancias, porque se van nutriendo de esas emociones que sentían cuando estaban vivos y que como ahora no lo están, no las pueden tener. Entonces ahí están, manipulando a las personas que siguen aquí, que de alguna manera no tienen esa fortaleza espiritual como para poder deshacerse a priori de estas entidades, porque casi ya la podemos llamar entidades, y se van nutriendo energéticamente de esas emociones, ¿no?, que tienen en el cuerpo emocional y de ese placer que muchas veces obtienen a través de, pues muchas veces, pues eso, a través de sustancias, a través de esos vicios, ¿no?, o de esas adicciones que, como no quieren dejarlas atrás, pues se siguen quedando aquí para seguir sintiéndolas, porque de alguna manera también les hace como sentir vivos, ¿no?, aunque ya no lo están. Efectivamente, exactamente así es. También eso existe. Bueno, yo no sé, si quieres que te sea sincera, si a la gente la hemos ayudado o la hemos dejado más mosqueada de lo que estaba. No. Pero ¿qué vamos a hacer? No podemos evitar decir las cosas como las sentimos. Lo que hay que tener claro es que hay que dejar de entender la muerte como algo tabú. Es algo por donde vamos a tener que pasar todos. Es algo que vamos a ver a nuestro alrededor. Y yo me quedo con, vamos, como resumen, no hay que meterle ese punto de dolor, de angustia, de pérdida, sobre todo porque la persona que se va no es que se vaya, sino que está volviendo a otro estado natural, porque nuestro estado natural no es este. Nuestro estado natural es el puro ser. Entonces, cuando salimos de aquí, lo que hacemos es reiniciamos la partida, nos vamos a encontrar con nuestros amigos o nuestra familia de alma una y otra vez. Tenemos que entender que las personas cuando han acabado aquí lo que tienen que hacer, pues lo que necesitan es otro coche. Si es que lo hacemos nosotros de normal. Cogemos un coche nuevo, lo utilizamos y cuando ya no nos sirve, ¿qué hacemos? Al desguace y uno nuevo. Pues aunque eso quede así de frío, pero es que es así. Entonces hay que quitarle ese punto de tabú y sobre todo de dolor, porque es un proceso ligado totalmente a la vida, es lo que nos sirve para entrar a experimentar, a evolucionar y sobre todo ser conscientes de que no somos esto que estamos aquí, sino que somos algo muchísimo más grande y que desde luego arriba hay una fiesta cada vez que alguien vuelve otra vez a casa y bueno, volvemos a empezar. Pues sí, y sobre todo el dolor es normal, existe y debe existir, porque si no, no estaríamos sintiendo. Lo que es opcional es el sufrimiento, el quedarnos aferrados a ese dolor para que sea el que siga marcando la evolución de nuestra vida. Y eso sí que es opcional para todos nosotros. Y bueno, luego ya, si alguien quiere profundizar más en el tema, pues hay muchísima bibliografía donde se cuentan un montón de experiencias cercanas a la muerte de gente que está viva y que realmente puede Montones, contar, porque muchas montones. veces nos dicen, es que nadie vuelve del otro lado para contárnoslo. Pero es que cuando podemos acceder a nuestro inconsciente y ver de primera mano las experiencias que hemos tenido en otras vidas, es cuando nos damos cuenta que sí, hemos vivido muchísimas más cosas. Tenemos eso, las experiencias de, pues eso, de personas que han tenido esas ECM, se han vuelto y lo han contado. Muchísima bibliografía hablando de, sobre todo de hipnosis y de gente que ha podido recordar todas esas experiencias, esos estados entre vidas donde tiene esa conexión y ese contacto con los guías, con toda su familia, cómo se hacen esas sanaciones, cómo se hace esa preparación para la nueva encarnación, esas revisiones de aprendizajes. Es que hay tal cantidad de información, pero hay algo que a mí sí que me gustaría dejar bien claro y es abrirnos a que eso también existe. Existe algo más aparte de este cuerpo que podemos ver. Entonces, esas intuiciones, eso de notar que estamos acompañados,
eso de preguntar algo y obtener la respuesta, de notar que no estamos solos, de notar que nos están acompañando, de hay algo más. Y es porque muchas veces los nuestros, una vez que se han ido, están con nosotros, siguen con nosotros desde el amor incondicional, no desde no quiero que te vayas y por eso te quedas aquí. Entonces, hay que tener en cuenta de que eso está ahí. Y muchas veces esas sensaciones que tenemos de que, ay, es que, pues sí, están ahí. Qué bien, Mari Carmen. Pues yo creo que con este mensaje de que estamos acompañados, los nuestros están ahí y la muerte no es el final, porque siempre seguirán acompañándonos nuestros seres amados, aunque no nos demos cuenta, podemos despedir y cortar esta sesión, si te parece bien. Estupendo, pues nada, encantada como siempre y nos vemos en la próxima. Fantástico, muy bien. Un beso grande. Chao. Igualmente, chao. Adiós.